Hermanos amados, estamos ante una verdad a la vez tierna y cortante como espada de dos filos. El matrimonio no solo es amenazado por la infidelidad, la violencia o la carencia material. El enemigo silencioso, persistente y roedor de la felicidad familiar, muchas veces es el estrés. Es el estruendo sordo de una tormenta en el pecho. Es la cuerda invisible que aprieta la garganta. Es la neblina que cubre los ojos e impide reconocer la belleza sencilla de la vida. Y, paradoxalmente, el estrés suele disfrazarse de deber, de responsabilidad, de entrega, pero en secreto vacía la paz, ahoga la risa y reseca la ternura conyugal. La Sagrada Escritura no vuelve el rostro ante esta tragedia. En el Evangelio, según Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 34, Jesucristo, quien conoce lo íntimo del corazón, alza su voz. No se afanen por su vida, qué comer, qué beber, ni por su cuerpo, con qué vestir. Miren las aves del cielo, consideren los lirios del campo. Esta enseñanza no es filosofía evasiva, ni canto de cuna para almas perezosas. Al contrario, es un mandato que libera, corta la cadena invisible que atenaza el corazón y devuelve a Dios Padre su señorío sobre nosotros. El Señor nombra la enfermedad. No se afanen. En griego, merimnao evoca una mente hecha pedazos, tironeada en mil direcciones, como nave que gira sin rumbo entre corrientes encontradas. Es el desorden del alma cuando intentamos traer el futuro a la palma de la mano, controlar lo que supera nuestra condición. Entonces todo lo externo, precios, coyunturas, noticias de guerra, murmuraciones, se vuelve anzuelo que se clava en el corazón y arranca su paz. Hermanos, el matrimonio no puede respirar en esa atmósfera. Nadie convive en serenidad con alguien tensado como cuerda de arco, que refunfuña, corre, no sabe descansar, lleva el trabajo hasta la cama y se olvida de la mirada del cónyuge. El estrés transforma el hogar en cuartel, la mesa en yunta, la alcoba en tribunal. Y el niño pequeño aprende a jadear antes que agradecer. Aprende el reproche antes que la gratitud. Jesús nos conduce a la escuela de la creación. No enseña en aula cerrada, nos invita a levantar la vista. Miren las aves del cielo, no siembran, no cosechan, no almacenan y, sin embargo, el Padre las alimenta. Ningún gorrión abre una cuenta de ahorros. Ninguna avecilla diseña un plan financiero. Y aún así, al amanecer, cantan como si fueran un salmo de acción de gracias. Consideren los lirios del campo. No cosen, no hilan, y su esplendor sobrepasa la gloria de un monarca. Dios no solo gobierna las ecuaciones del cosmos, Él borda el púrpura de un pétalo, sostiene el trazo del vuelo, mide la brisa sobre el mar. Alguien dirá, pero la vida es dura. ¿Cómo no preocuparme ante facturas seguidas, recortes de presupuesto, mercados inestables? El Evangelio no niega estas realidades. Las coloca bajo una mayor, la providencia del Padre. Si Él nos dio la vida a cada respiración, cada latido, no podrá darnos pan y vestido. Si Él fija nuestros días, nos dejará a la deriva en el día presente. No se trata de desentendernos de los deberes,
sino de ponerlos bajo el señorío de Dios. Cuando trabajo, guillos, salud, proyectos se vuelven ídolos que debemos proteger a cualquier precio. El estrés ocupa el trono. Seamos sinceros. A menudo escogemos puertas falsas. Para huir de la presión, un trago fuerte para aplacar, una pastilla para dormir, un placer fugaz para olvidar, pero el alcohol solo nubla, la droga solo reprime, el deleite efímero ahonda el vacío, la raíz no se muda. Un corazón sin el Espíritu Santo, sin comunión viva con el Padre. Más de uno dice: descansaré cuando termine el proyecto, amaré mejor a mi familia cuando ingrese más, oraré cuando todo esté en calma. Pero la vida no se queda sin pendientes. La presión es como el oleaje. Una ola viene tras otra. El Señor enseña: cuando descanses, descansa. El descanso no es pereza, es acto de fe, confesión de que el mundo sigue girando aunque yo detenga la mano, de que mi casa se sostiene no por mis hombros tensos, sino por el brazo poderoso de Dios. Hermanos, dejemos que el Creador nos reeduque en el arte de contemplar. ¿Hace cuánto no nos detenemos ante un ocaso? No seguimos el planeo de un ave. No aspiramos el perfume de una flor del camino. El orden del universo, el ritmo del día y la noche, de primavera, verano, otoño e invierno. La distancia justa entre tierra y sol para no quemarnos ni congelarnos es lección cotidiana sobre la fidelidad de Dios. Él es como un padre paciente que cada día pone a nuestro alrededor incontables señales pequeñas que dicen: estoy aquí, no temas. Y Jesús lanza la pregunta que atraviesa: ¿quién de ustedes, por afanarse, puede añadir un codo a su estatura? Nadie. La preocupación es trabajo estéril. Consume energía sin fruto. Desgasta el amor sin añadir un gramo de ternura. Por el contrario, carcome la salud, confunde la emoción, fatiga el alma. El cónyuge atrapado en la ansiedad convierte cualquier frase en lanza, cualquier contratiempo en crisis, cualquier error en sentencia. El estrés nos mantiene en guardia y en las trincheras no hay abrazos. Pero el Evangelio no solo diagnostica, abre una senda de curación. La clave es el orden de prioridades. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando Dios ocupa el primer lugar nuestra mañana, la mesa familiar, el diálogo conyugal, las demás necesidades legítimas vuelven a su sitio, dejan de ser amos, son siervos. Entonces el plan financiero ya no es un yugo, el trabajo ya no un látigo, el prestigio ya no un trono. Trabajamos con conciencia recta, pero descansamos por saber que el Padre sigue siendo Señor de la historia. Permítame un testimonio sencillo pero cierto. Hubo etapas en que la familia vivió como peregrina. El plato del día era el pez recién pescado. El arroz se completaba con fruto del monte. No había refrigerador y el colchón era apenas unas colchonetas sobre el suelo. Alacranes al acecho bajo la cama. Y sin embargo, en esos meses la paz era honda como manantial, porque una sola cosa no faltó: la presencia de Dios. Se puede carecer de comodidades y estar saciado, carecer de marcas y estar bien vestido,
carecer de grandes planes y vivir en plenitud si no falta el Padre. Esa escuela forja una fe adulta. ¿Quién ha visto a Dios sostenerlo en la intemperie? ¿Ya no teme tanto al mañana? Hermanos amados, para vencer el estrés, el primer paso es reconocer. ¿Hasta qué punto permito que noticias, cambios y prejuicios ocupen mi mente? El siguiente es reordenar, devolver a Dios su trono en los detalles, una acción de gracias antes de comer, un minuto de silencio antes de encender la computadora, una disculpa sincera al cónyuge cuando le he herido. El último es entregar, dejar al pie de la cruz algo concreto, una factura que me inquieta, un resultado pendiente, un hijo rebelde, y decir: Padre, yo no puedo, hazlo tú. Y aquí ocurre el prodigio. Al renunciar al control ilusorio, no perdemos la libertad, la recuperamos. No perdemos la responsabilidad, la ejercemos con sabiduría. No perdemos el amor. Ensancha su cauce. El estrés retrocede no porque la realidad cambie de inmediato, sino porque cambió el Señor del corazón. Cuando Cristo es el centro, los esposos reaprenden el lenguaje de la ternura, el arte del descanso, la dignidad de orar juntos. Y cuando una familia ora, el demonio de la ansiedad se queda sin aire. Así pues, no permitamos que los días del matrimonio sean roídos por un enemigo invisible. Levantémonos, retomemos nuestra identidad de hijos de Dios. Aprendamos a mirar el cielo, a escuchar los pájaros, a pronunciar la acción de gracias, a descansar con disciplina, a enlazar manos en la mesa para bendecir. Hagamos de cada comida una pequeña liturgia, de cada atardecer un himno, de cada abrazo un sello de paz. Entonces, la palabra del Señor se hará verdad en nuestra casa. El Padre sabe que ustedes necesitan de todo eso. La paz de Cristo no es teoría, es el aire que respira el matrimonio, la tierra donde echa raíces el amor, el techo bajo el cual crecen firmes los hijos. Que el Espíritu Santo reavive en nosotros la esperanza para que, entre tantos mensajes que inquietan, todavía escuchemos la voz de Jesús. No se afanen, no como quien no tiene padre, no como quien no tiene hogar. Caminemos por la vida con los pies de la fe y el corazón de quien es amado. Ypsilon verán, donde Cristo es el primero, el estrella no gobierna. Hermanos, queridos hermanos, pidamos la valentía de elegir la mejor parte, la paz de Dios. Porque al elegir la paz, en realidad elegimos a Él. Hermanos amados, el último tramo de este camino no es una cumbre para exhibirnos, sino un valle para arrodillarnos. Allí aprendemos una lección decisiva para toda la vida matrimonial. Discernir. ¿Qué podemos controlar, Ypsilon? ¿Qué debemos entregar? Porque mucho de nuestro cansancio no proviene del peso real, sino de cargar a la fuerza aquello que no nos corresponde. La mente se agota, la voz se vuelve áspera, la comida pierde sabor, el sueño se evapora. Y la familia, el santuario que Dios nos confió, empieza a resquebrajarse por esos hábitos impulsivos pero irracionales. Hay cosas que el Señor puso fuera de nuestro alcance. Lo que otros dicen de nosotros, nuestra imagen, en redes sociales, la cortesía del conductor de al lado. Si la lluvia llega a tiempo o no. Si el vuelo se retrasa o ya despegó, pero nosotros no sabemos por qué queremos ordenar.
al mundo entero. Nos enfurecemos en el tráfico como si el enojo pudiera volver el semáforo verde. Nos desesperamos en la puerta del aeropuerto como si los lamentos hicieran regresar el avión. Golpeamos la mesa al escuchar rumores, como si ese golpe pudiera cerrar la boca de la humanidad. Hermanos, todas esas reacciones son ritos de una falsa religión. La religión que idolatra el propio yo. La fe verdadera, en cambio, nos enseña a bajar la voz, respirar hondo, abrir las manos y susurrar a Dios: te lo entrego. Alguien quizás se burle y lo juzgue debilidad. Pero en la cruz, el Salvador demostró que la entrega es la verdadera fortaleza. Cuando la mano suelta, Dios toma. Cuando el suspiro se vuelve oración, el cielo se abre. El apóstol Pablo nos dejó un secreto antiguo y siempre nuevo, sencillo y poderoso. Expónganlo todo ante Dios con súplica y acción de gracias. Y la paz, que supera todo entendimiento, custodiará mente y corazón. No es poesía etérea, es medicina del alma. Cada vez que desplazamos el foco del problema hacia Dios, abrimos la puerta para que entre la paz. La paz no destruye la tormenta, pero estabiliza la barca en medio de ella. Miren qué sutil es el ladrón de la paz. Basta un rumor venenoso rumiado en la cabeza para enredar el corazón. Basta una frase descortés de un desconocido para agriar el día entero. Basta un comentario desafinado en la pantalla para perdernos horas ante el espejo del ego. Intentamos investigar, confrontar, responder, y cuanto más hacemos, más perdemos. Porque hay puertas que Dios no nos pidió abrir y batallas que no nos pidió pelear. Él solo, conserva la paz. Porque la paz no es un sentimiento cualquiera, es la estrategia del reino. La familia que guarda la paz, guarda la puerta para que Dios entre. Algunos objetarán: entonces me callo ante el mal y tolero la injusticia. No, discernir no es indiferencia. Confiar no es evasión. Discernir es escoger el frente de batalla. Hay cosas que debemos decir, hacer y corregir dentro de casa: un perdón, una rutina, un límite a los teléfonos, una hora de oración en común. Y hay cosas que debemos poner a los pies de la cruz: la murmuración, frialdades incomprensibles, una oportunidad perdida, un tren que ya se fue. Hagamos de la cruz el depósito de la ansiedad, porque allí Cristo cargó con todo, donde seguimos aferrados a la mochila del miedo. Aún no usamos la cruz como Él quiere. Les propongo un gesto muy concreto. Imaginen una cruz en medio de la sala. Cada vez que algo pese, repitan este pequeño rito: acércanse. Pongan la mano en el pecho, nombren la carga en voz clara: la hija que no volvió, la cuenta de fin de mes, la crítica de hoy, y hagan el gesto de dejarla a los pies del Señor. Sin prisa, inhalen hondo, quédanse a minuto, luego vuelvan a la mesa, al trabajo, al abrazo del cónyuge. Sorprendentemente, ese rito sencillo reeduca el corazón. Nos recuerda que no somos Dios y que la paz siempre está disponible para quien devuelve la carga al lugar correcto. Aprendamos otra dimensión: descansar en la fe. No pocos matrimonios pasan la noche en vela, caminando de un lado a otro como leones en jaula, creyendo que los pasos traerán antes al hijo. Algunos abren el teléfono para ver su ubicación una y otra vez.
con el pulso acelerado y las manos temblorosas, hermanos, Dios ama a nuestros hijos más de lo que nosotros los amamos. Y tiene métodos pacientes para educarlos, aún mediante experiencias que no nos gustan. Hay quien toca fondo para impulsarse hacia arriba. Hay quien entra en una habitación fría para recordar dónde está la puerta cálida. Nuestra tarea es guardar la paz del matrimonio, para que cuando el hijo vuelva, encuentre un hogar esperándolo, no un hospital psiquiátrico. Por eso, oro dilémonos juntos. Si pasa la medianoche y no hay noticias, tómense de la mano, abran la boca y dejen salir una oración sencilla. Padre, no sabemos dónde está nuestro hijo ni qué hace. Tú sí lo sabes, tú lo amas. Guárdalo según tu voluntad. Danos la paz de Cristo para dormir y levantarnos con dulzura. Luego vayan a dormir. Dejen que la fe los lleve al sueño como un niño en el regazo de su madre. Mañana, Dios seguirá obrando mientras ustedes duermen. Y si el hijo vuelve tarde, abrázalo primero, pregunta después y corrige a la hora propicia. La disciplina no es un trueno, es la luz del sol. Tal vez digas, no puedo. Preocuparme es mi instinto. Es cierto, ese instinto es herencia del yo temeroso, pero el espíritu puede reeducarlo si cooperamos. Empieza por la respiración. Cuando el corazón se acelere, reza breve: Señor Jesús, ten piedad de mí. Practica 1 minuto de silencio cada hora. Pega un papel junto al espejo. Elige la paz. Pon una pequeña cruz en el escritorio. Deja una Biblia abierta en la sala. Esos signos le recuerdan a la memoria espiritual que tenemos dónde dejar las cargas. Una casa no necesita muchos adornos, pero sí anslas para el alma. Y no cambien la paz por aplausos virtuales. Las redes son una plaza ruidosa. Todos tienen altavoz. Quien sirve la palabra es blanco, fácil de halagos y de flechas. Si colgamos el corazón del marcador de me gusta, pronto quedará desgarrado por elogios y críticas. Cuelguen el corazón en la cruz. Repítanse: trabajo para el que me amó. La opinión ajena la confío a Él. La libertad verdadera llega cuando ya no dependemos ni de ovaciones ni de silbidos. Y el matrimonio lo agradece. El cónyuge deja de ser arrastrado por tormentas emocionales sin causa. La familia deja de ser rehén de un público invisible. Otra tentación: devolver la jugada. En la carretera de la vida, si alguien toca la bocina con grosería, apretamos el acelerador. Si otro se nos cierra, lo encerramos para darle una lección. Hermanos, el mundo ya tiene demasiadas balas. No convirtamos el corazón en polvorín. Dejen pasar al otro. Sed danla a metro. Recuerden que 1 minuto de arrebato puede costar años de paz. La sabiduría de Dios no es cobardía, es visión. Detrás del volante puede haber ira descontrolada, una tragedia al borde. No tenemos derecho a arrojar nuestra vida y la de los nuestros al peligro por una sensación de triunfo de segundos. A veces la tempestad estalla dentro de casa porque no nombramos a tiempo la emoción. Una broma torpe, un ceño fruncido por cansancio, una frase impensada y la noche se vuelve desierto. Acuerden un código de paz familiar. Cuando uno vea tenso al otro, no discuta, toque suavemente su mano y diga: elegimos la paz. Esa frase es un freno suave. Invita a detenerse, inhalar,
exhalar y reanudar el diálogo solo cuando el agua vuelva a ser clara. En el matrimonio muchas veces no necesitamos más razones, sino menos velocidad. ¿Y para qué hacerlo? Preguntas. Para custodiar la casa para Dios, un hogar puede ser amplio y, sin embargo, frío, hermoso y, aún así, triste. En cambio, una casa sencilla, llena de oración, de perdones y de manos entrelazadas a tiempo, es una pequeña catedral del reino. Allí la fe se nutre con mesas de acción de gracias, paseos sin teléfonos, páginas de la Escritura leídas lentamente y escuchadas en pareja. Allí los pequeños crecen no en miedo, sino en certeza. Mis padres tienen a Dios, todo va a estar bien. Leamos ahora, despacio, la sabiduría antigua. David dejó un canto para cuando el corazón tiembla ante la injusticia. No te impacientes por los malvados, no envidies a los que hacen el mal. Pronto se marchitan como la hierba. Confía en el Señor y haz el bien. Deleítate en Él y concederá los deseos de tu corazón. Encomienda tu camino al Señor. Confía en Él y Él actuará. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Deja la ira, desecha el rencor. Estas frases son agua subterránea que humedece las raíces secas del alma. Cuando suba la sensación de injusticia, no siembres más semillas de envidia. Riega las raíces con estas palabras. Mañana el árbol de la paz habrá crecido un poco. En paralelo, rescatemos un arte olvidado. El arte del olvido de sí. No se trata de negar la propia dignidad, sino de poner primero al ser amado. Un abrigo extendido al cónyuge en la noche fría. Un asiento mejor cedido a la esposa en una ceremonia. Un elogio al esposo tras una tarea pequeña. Un vaso de agua preparado para el hijo. Esas pequeñeces aflojan los cables tensos del hogar. El yo se repliega y el amor crece. Donde el amor crece, el estrés se encoge. No olviden cuidar el cuerpo como parte de la liturgia del hogar. Un cuerpo exhausto dispara emociones inflamables. Caminen juntos cada día un poco. Apaguen pantallas antes de dormir. Tomen una hora nocturna sin teléfonos. Coman despacio y den gracias a quien cocinó. Pongan la mesa con los hijos. Estos ritmos parecen poco piadosos, pero son oraciones del cuerpo. Dios nos creó con cuerpo. Su paz también quiere fluir por músculos y respiración. Alguien dirá, si hago todo y el hogar sigue con olas, ¿qué? El Evangelio responde, perseverancia. El fruto del Espíritu no madura de la noche a la mañana. Siembra, riega, espera. Y mientras esperas, revive la gratitud deliberada. Coloca un frasco de gracias en la estantería. Anota cosas pequeñas. Una cuenta pagada, un perdón dicho. Una mañana sin gruñidos, una sonrisa del niño, una buena noche de sueño. Al fin de semana, ábranlo y lean en voz alta. Descubrirán cómo Dios dibuja curvas silenciosas alrededor de los ángulos duros de la vida. Y llegará un día en que notarás, el miedo al mañana se reduce. Trabajas con fidelidad, pero sin ansiedad. Te preocupas por los hijos, pero sin desesperación. Te critican, pero no caes al pozo, porque el corazón adquirió un nuevo hábito.
el hábito de confiar. Confiar no es la firma al final de la página, es el trazo que recorre toda la historia matrimonial. Hermanos amados, si alguno todavía no ha dejado que Jesús sea el Señor de su corazón, comprenda que esta invitación a la paz no es un conjunto de trucos psicológicos. Es el fruto natural de una relación sobrenatural. Solo cuando el Rey de la Paz está en la barca, la tormenta pierde poder. Solo cuando la luz habita la casa, la oscuridad se queda sin refugio. Hoy, ahora mismo, es tiempo de responder. No hace falta un discurso largo. Basta una palabra sincera. Permítanme guiarlos en una oración. Si el corazón te lo pide, dile al Señor con toda el alma: Señor Jesús, príncipe de la paz, confieso que he vivido demasiado tiempo como quien se basta a sí mismo. Permití que la preocupación reinara, que la ira me dirigiera, que el miedo me gobernara. No puedo salvarme a mí mismo. Hoy creo que moriste en la cruz por mis pecados. Derramaste tu sangre para limpiarme y resucitaste para darme vida nueva. Te invito a ser Señor de mi corazón, Rey de mi casa y dueño de mi matrimonio. Dejo a tus pies toda carga, mis guíos, mi trabajo, las murmuraciones, las deudas, los temores ocultos. Dame tu Espíritu Santo para respirar en paz, hablar con mansedumbre y decidir en la fe. Desde hoy, yo te pertenezco y mi hogar te pertenece. Enséñame a vivir día a día, con la gracia suficiente para cada día, creyendo que tú, Padre bueno, no me abandonarás. Te doy gracias. Hermanos, si han orado así con fe, crean que el Señor ha escuchado. Cuéntenlo a su cónyuge, a un discípulo maduro, para que los acompañe. Busquen una comunidad donde crecer. Y cuando la tormenta vuelva, no olviden 3 gestos: dejar la carga a los pies de la cruz, tomar la mano del cónyuge y susurrar: elegimos la paz. Entonces el milagro continúa. Dios hará su parte y nosotros solo tendremos que seguirlo. La paz será el clima de la casa y desde esa casa se desbordará al vecindario, a la familia extensa y al trabajo como un perfume que no se apaga. Que Dios Padre, por el Hijo y en el Espíritu Santo, reconstruya en cada hogar un altar sencillo, una Biblia abierta, una risa de niño, una acción de gracias en cada comida y un abrazo agradecido antes de dormir. Y sobre ese altar, que arda el fuego de la paz día y noche, para que toda oscuridad del miedo se quede sin refugio. Que Él bendiga a cada persona, cada familia y cada matrimonio, para que desde hoy vivamos más ligeros, más mansos y más valientes, sabiendo que aquel que sostiene el universo también sostiene nuestra mano. Hermanos y hermanas, amados, en el itinerario de contemplar el misterio del matrimonio según la palabra de Dios, nos hemos encontrado con la verdad sagrada de que Dios creó al ser humano, varón y mujer, y puso entre ellos una alianza, no un contrato de trueque, sino una comunión misteriosa donde 2 llegan a ser una sola carne. Jesucristo, el Verbo hecho carne, confirmó ese designio originario. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los 2 serán una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Precisamente en este punto de partida somos invitados a plantear de nuevo la pregunta fundamental: ¿por qué Dios diseñó el matrimonio como un vínculo indisoluble? Porque
La familia es el primer santuario de la humanidad, la célula fundante de toda sociedad. Sin familia, las instituciones se desmoronan. Sin alianza, los compromisos se reducen a cálculos a la luz de la revelación. El matrimonio no se ordena solo a satisfacer una necesidad afectiva o sexual, sino que es el suelo donde madura el amor que se entrega. Es la escuela donde aprendemos a parecernos a Cristo mediante la entrega, la fidelidad, el perdón y la apertura a la vida. Sin embargo, por la dureza del corazón, Moisés permitió el acta de divorcio bajo ciertas circunstancias en la etapa veterotestamentaria. Pero Jesús declara con claridad: al principio no fue así. Él nos remite a la fuente. La voluntad primera de Dios no incluye el repudio. La alianza fue establecida para perdurar. Aquí alguien puede preguntar: si el querer primero es la indisolubilidad, ¿por qué la Biblia admite una excepción? La respuesta está en la santidad compasiva de Dios. Él no legitima la traición, pero mira a la víctima herida por el pecado del infiel. Cuando el adulterio rompe la unidad de una sola carne, cuando la alianza queda traspasada por la infidelidad, la Escritura abre una puerta para que la víctima recupere su dignidad y pueda restablecer su vida. Si la conciencia y el discernimiento pastoral lo aconsejan, esa excepción no es una salida fácil para el duro de corazón, sino una vía de misericordia para el aplastado. En la historia del judaísmo hubo dos lecturas opuestas. La escuela de Shammai, rigurosa, solo admitía el divorcio por impureza sexual. La escuela de Hillel, laxa, lo justificaba por casi cualquier pretexto. Jesús cerró el paso a la arbitrariedad, devolviendo toda discusión a los orígenes. No disputemos en torno a la letra, olvidando el corazón del legislador. Esta es también una advertencia para nuestro tiempo. ¿Cuántos expertos y medios invitan a redefinir el matrimonio según la moda, convirtiendo la alianza en un contrato rescindible cuando se evaporan las emociones? Pero la Biblia no cambia al ritmo de la cultura. La verdad no necesita votación ni se diluye ante la presión de las mayorías. Cuando damos la espalda al diseño del Creador, no solo objetamos una opinión religiosa, nos rebelamos contra el orden de la creación que salvaguarda nuestra propia felicidad. El matrimonio es alianza ante Dios y ante la sociedad. El varón y la mujer prometen fidelidad en la salud y en la enfermedad. Nadie promete: te tomo para que me hagas feliz, sino que cada uno se compromete: me entrego para buscar tu bien. Aquí la teología de la alianza despliega dos dimensiones: jurídica y sacramental. Yuri Yitzá, porque la alianza tiene testigos, reconocimiento social y responsabilidad pública. Sacramental, porque Dios imprime su gracia en la unión, transfigurando el amor humano en signo del amor de Cristo por su iglesia. Cuando uno traiciona, la herida no es solo emocional, es una grieta en la arquitectura moral del interior. Por eso la Escritura considera el adulterio una devastación del alma. El libro de los Proverbios declara: quien comete adulterio carece de entendimiento. Se destruye a sí mismo y su afrenta no se borrará. El adulterio dinamita la confianza. Sin confianza no hay paz. Sin paz, el hogar se vuelve un infierno. En el plano psico-moral, la confianza
es la atmósfera que permite respirar al corazón. Al ser traicionado, el aire se evapora. Toda explicación suena sospechosa. Los recuerdos luminosos se cubren de sombras. En el plano espiritual, la infidelidad abre puertas a la tentación y a la mentira. El enemigo siempre acecha las fisuras de la alianza para sembrar más desorden. Por eso sanar no es pasar la página sentimental. Sanar exige arrepentimiento verdadero, transparencia, restablecimiento de una disciplina de amor y un itinerario de restauración acompañado por pastores y comunidad. A la vez, la Escritura delimita quien repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio, y quien se casa con la repudiada, adultera. La excepción porneia es el límite moral que protege a la víctima de la traición. En la atención pastoral esto requiere un discernimiento cuidadoso. Hay casos en que el culpable se arrepiente, corta de raíz la relación ilícita y emprende un camino de sanación. Entonces resplandece el evangelio de la reconciliación, pero hay otros donde el culpable persiste, continúa en adulterio y abandona el hogar. En tal situación, él herido no queda esclavizado. La alianza no es un grillete para la víctima, sino una corona para la fidelidad. Algunos esgrimen excusas. Ya no soy feliz. El otro engordó, ya en la madurez quiero nuevas sensaciones. Son sofismas parecidos a los que la escuela de Hillel popularizó. Convertir el matrimonio en trueque de satisfacción. Hermanos, la felicidad no es un artículo de consumo. La felicidad es fruto de la fidelidad. El mundo grita, sigue a tu corazón, pero un corazón sin brújula se pierde en la selva de los deseos. Solo cuando el corazón es guiado por la palabra de Dios, la alegría tiene cimientos. Si perseguimos la felicidad instantánea, perderemos el gozo duradero que la alianza promete. Un anillo nupcial no es un adorno, es un signo público. Pertenezco a alguien. Es una valla protectora frente a la tentación. En el ambiente urbano, la tentación llega en forma de halagos inocentes, mensajes cariñosos y una intimidad laboral por asuntos de trabajo. Pero la Escritura manda, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es necesario establecer límites sanos, transparencia en los horarios, evitar la privacidad innecesaria, involucrar al esposo o la esposa en decisiones delicadas y poner luz sobre toda interacción de riesgo. La luz disipa la sombra. La transparencia ahoga la tentación. Cuando uno persiste en el camino del pecado y rompe la fidelidad, la víctima, según la Biblia, tiene el derecho de ser liberada y, bajo la guía de la iglesia, puede reconstruir su vida. Pero recordemos, ese derecho no es un mandato de divorciarse. Es un permiso que se abre cuando la reconciliación ya no es posible. Si aún hay esperanza, el Evangelio llama a perdonar. Un perdón no romántico, sino unido a la verdad, a la responsabilidad y a la conversión. Si la esperanza ha muerto por la obstinación, el Evangelio abre paso a la justicia y a la sanación. La religión a veces ha intentado justificar el divorcio con 1000 excusas, pero Jesús nos rescata de la ciénaga de disputas y nos lleva al faro del designio.
La voluntad original es el norte para todas las generaciones. Y para defender ese designio, no apelamos solo a un mandato, sino también a la antropología real, la sociología, la psicología del desarrollo y los estudios familiares señalan que los hijos crecen más íntegros cuando están cobijados por el amor fiel de un padre y una madre. Esto no desprecia a quienes viven la prueba de la viudez o de la crianza en solitario. Al contrario, la Iglesia está llamada a acoger y sostener, pero nos recuerda que la alianza fiel es la estructura óptima que Dios ha dado para proteger a la nueva generación. Proverbios advierte sobre la mujer ajena y las trampas de las palabras melosas. Sin embargo, detrás de cada ruptura no solo hay un tercero, hay un corazón que dejó de velar. La estrategia del enemigo es constante. Primero, difumina las fronteras, luego erosiona la conciencia y al final ata con culpa y miedo. El antídoto es la luz, confesión, consejería espiritual, oración en común entre esposos y colocar la cruz en el centro del hogar. Una familia con la cruz en el centro es una familia resguardada. Abundan testimonios dolorosos de vidas colmadas de poder, dinero y belleza, que terminan vacías y solas. Porque ganar el mundo y perder el alma es la tragedia suprema. El poder no compra la paz. El dinero no compra la fidelidad. La belleza no compra la esperanza. Solo Cristo, que amó a su esposa hasta la muerte, puede darnos ese amor robusto que nos capacita para amar a una persona hasta el final del camino. Entonces, ¿cuál es el itinerario práctico para la alianza matrimonial? Primero, renovar la alianza en oración. Que los esposos se tomen de la mano, renueven sus promesas ante Dios y supliquen misericordia para sanar las grietas visibles e invisibles. El paso siguiente, establecer una disciplina de amor. Oración en común. Una cita semanal innegociable. Diálogo veraz, sin juicio. Plan financiero transparente. Límites sanos en las interacciones con el sexo opuesto. Paso final. Integrarse a la comunidad. Un grupo pequeño, un acompañamiento pastoral. Un matrimonio maduro que sirva de mentores. La alianza necesita el apoyo del cuerpo de Cristo. Nadie mantiene el fuego encendido en soledad. A quien hoy está siendo traicionado, no permanezca solo en la oscuridad. Acude a tus pastores, a un grupo de fe, a profesionales cristianos. Si el culpable muestra arrepentimiento real, considera un itinerario de restauración con plazos, metas y supervisión espiritual. Si el culpable persiste y abandona el hogar, recuerda que la Biblia no encadena a la víctima en una humillación sin fin. Dios ama la justicia y la sanación. A quien está coqueteando con la tentación, hoy es día de volver. Borra el contacto ilícito. Corta toda mensajería privada. Confiésalo a tu cónyuge y a tus pastores. No lo postergues. La tentación pierde su poder cuando se expone a la luz. No dejes que un impulso momentáneo te robe el futuro. A los jóvenes que se preparan para el matrimonio, no busquen un cónyuge bajo las luces tenues del placer. Búsquenlo en la luz de la adoración, del servicio y de la comunidad. Dos decisiones moldean toda la vida: recibir a Jesucristo como Señor y elegir al cónyuge según su voluntad. Dejen que la Biblia, la oración y el consejo espiritual les guíen.
Cuando el cimiento es la roca, la tormenta no derriba la casa. Finalmente, amados, Jesús no entrega solo mandamientos. Él da su espíritu para que podamos vivirlos. Donde hay arrepentimiento sincero, su sangre purifica. Donde hay fe humilde, su gracia levanta. Pongámonos en pie. No para justificarnos, sino para abrazar la cruz. Regresemos. No para remendar emociones, sino para entregar el alma entera a aquel que nos amó primero. Y cuando la alianza de ustedes se afirme en la palabra de Dios, su familia será un faro en medio del mar de la vida, señalando el rumbo a tantos que hoy andan a la deriva, siguiendo la luz de la palabra, desde la verdad del pacto y la fidelidad. Avanzamos hacia la batalla invisible que hoy cerca a las familias. La sabiduría bíblica ha llamado mujer extraña a esas tentaciones maquilladas de dulzura, pero cargadas de veneno. No todo halago es inocente. No toda invitación es desinteresada. Hay atenciones hechas a la medida para perforar la valla del matrimonio. La palabra asegura que Dios promete librar al justo de miradas seductoras, de palabras melosas y de oportunidades preparadas para la caída. Esa promesa no nos autoriza a confiar en nuestras fuerzas, sino que nos invita a cooperar con la gracia. Trazar límites claros, elegir la transparencia sobre el secreto, permanecer en la luz en vez de habitar zonas grises. La gracia no sustituye la disciplina. La liberación no reemplaza la vigilancia. En el ámbito profesional, la tentación suele disfrazarse de formalidad. Desayunos o cenas a solas por el proyecto, mensajes nocturnos para facilitar la coordinación, cumplidos deliberados sobre apariencia, fragancia, corbata o vestido. A veces es solo una silla más cerca de lo normal, una mirada que se prolonga más allá de lo necesario. No todas esas situaciones son inocentes. Por eso, la disciplina de la prudencia es muy concreta. Si hay que contratar, permite que tu esposo o esposa participe directamente en la entrevista de puestos sensibles. Evita permanecer a solas en espacios cerrados con el sexo opuesto. Si es imprescindible, reunirse por separado. Mantén la agenda visible y la puerta entreabierta. Limita los mensajes fuera de horario. No realices trayectos largos de transporte a solas. No conviertas los halagos en el anzuelo de tu soledad. Todo esto no nace de la desconfianza, sino del respeto al pacto. Proverbios describe al falto de juicio como un buey que va al matadero, como un ave que se lanza a la red porque solo ve el cebo y no el anzuelo. Esa imagen revela la naturaleza de la tentación sexual. Promete ser visto, ser valorado, pero apunta al pilar de la fidelidad que sostiene el hogar. Llamemos las cosas por su nombre. El enemigo no crea, solo deforma lo que Dios da. La sexualidad es un don del pacto. Deformada, se vuelve cadena. La intimidad es el lenguaje de una sola carne. Cuando se roba, se transforma en mentira que mancha el alma. Entendido esto, la sabiduría no consiste en creer que aguanto, sino en la humildad de levantar vallas a distancia. Algunos preguntan, si ya caí, ¿existe retorno? La palabra no cierra la puerta. Quien se arrepiente de veras, corta de raíz la relación ilícita y entra en un proceso de restauración con acompañamiento espiritual. Puede ser sanado. Pero si alguien persiste en el adulterio, continúa abandonando el hogar y desprecia la alianza.
la víctima no queda esclavizada. Aquí la excepción porneía adquiere su sentido misericordioso. Dios no condena a la humillación perpetua a quien fue traicionado. Abre un camino justo hacia la libertad. Sin embargo, la porneía no es un pase para legitimar cualquier ruptura por capricho. Es un vallado moral que solo se abre cuando el pacto ha sido roto por la infidelidad sexual y ya no existen cimientos para reconstruir. En lo civil, cada país puede fijar tiempos de espera antes de permitir nuevas nupcias. Esos plazos existen para ofrecer una última oportunidad a la conversión. Éticamente, el punto cardinal permanece: Dios defiende a la víctima. El culpable debe afrontar verdad, arrepentimiento y consecuencias. En este punto, la atención pastoral debe ser delicada y firme. Animar a la víctima a salir a la luz y hablar con sus pastores. Promover una comunidad que sostenga y no juzgue. Establecer un itinerario claro si hay esperanza de restauración. Cortar todo vínculo ilícito. Transparencia en teléfono, redes, finanzas. Consejería matrimonial cristiana con etapas definidas y revisiones periódicas con un guía espiritual al recorrer la Escritura. El término dismoralidad sexual no se reduce al adulterio entre varón y mujer casados, sino que abarca desórdenes que lesionan la dignidad y el orden de la creación. Actos homosexuales, no la inclinación, bestialismo, incesto y toda unión carnal contraria al designio del Creador. Las advertencias tajantes de Levítico usan un lenguaje y remedios severos en el contexto de un pueblo en formación para preservar la santidad de la comunidad. Leemos esas leyes no para arrojar piedras, sino para comprender la gravedad de la corrupción moral. El pecado sexual nunca es asunto privado. Se propagará, contaminará el clima ético y terminará demoliendo la estructura familiar, fundamento de la sociedad. Si la familia colapsa, la escuela y la justicia tambalean. De ahí que aquellas voces antiguas sigan pesando hoy. El apóstol Pablo detecta una ley espiritual. Cuando el ser humano cambia la verdad por la mentira y adora a la criatura en lugar del Creador, Dios los entrega a aquello que codician. No es abandono, es permitir que toquen fondo en su elección, para que al saborear la amargura despierten. La imagen de ser entregados estremece, como si los últimos diques de la conciencia se abrieran, como si sin frenos un vehículo cayera por la pendiente y el conductor creyera estar volando. Hay quien se obsesiona con el poder hasta desconocer el límite, quien se esclaviza a lo sexual hasta perder la capacidad de amar de verdad. Cuando se difumina la frontera entre el bien y el mal, el corazón queda baldío para toda mentira. La estrategia del justo no es acercarse al precipicio para probar carácter, sino huir como José, dejar el manto y guardar la santidad. Huir no es cobardía, huir es sabiduría. Algunos límites prácticos para recordar. Primero, transparencia. ¿Qué contraseñas? Agenda y comunicaciones relevantes no queden en zona restringida para el cónyuge. Segundo, comunidad. Participa en un grupo pequeño donde se puedan formular preguntas honestas, orar y vigilar juntos. Tercero, tiempo. Prioriza un espacio semanal de calidad. Prioriza la mesa familiar. Planifica escapadas cortas con la familia, con regularidad. Cuarto, el lenguaje. Elogia a tu esposo o esposa
de forma concreta y frecuente. Renuncia a la ironía. Cierra todas las puertas laterales de cumplidos ambiguos a terceros. Quinto, plan de emergencia. Si percibes atracción ilícita, notifícalo de inmediato a tu cónyuge y a un referente espiritual. Solicita cambios laborales si es necesario. Corta el canal de contacto impropio. Recuerda, lo que mata un matrimonio no es solo una caída, sino la cadena de veces que toleramos las luces rojas. No podemos pedir ser librados del mal mientras regamos los senderos que llevan a él. En toda circunstancia, el centro es la fidelidad. Sin fidelidad, la sexualidad se vuelve consumo. Con fidelidad, la sexualidad se vuelve liturgia, acto de gratitud, donde una sola carne se expresa. Desde la teología del cuerpo, el cuerpo habla un idioma. Ese idioma dice: me pertenezco por entero a ti. El adulterio es mentir con el cuerpo. Esa mentira endurece la conciencia, hiere al cónyuge y fisura a los hijos, incluso cuando aún no pueden poner en palabras su dolor. Proteger la verdad del cuerpo es proteger la verdad del alma. Alguien objeta: ¿por qué tanta rigidez? ¿Acaso el amor no es libertad? Sí, el amor es libertad, pero libertad para el bien, libertad para entregarse. Libertad sin vallas no es libertad, es desierto. La libertad auténtica camina con el compromiso. A la inversa, atadura sin amor es prisión. El Evangelio no nos llama a soportar violencia sin sentido. Si existe peligro físico, es necesaria una separación temporal para salvaguardar la vida y recibir ayuda. Pero separación terapéutica no es lo mismo que divorcio fácil. Una busca fracturar, la otra intenta sanar. El objetivo es la justicia y la paz basadas en la verdad. También debemos inclinarnos a levantar a quienes cargan atracciones hacia su mismo sexo o viven roturas profundas. La iglesia no puede trocar verdad por caricia, ni misericordia por sentencia. La senda estrecha del Evangelio toma de la mano a la verdad y abre los brazos de la compasión. Claridad frente a conductas contrarias a Dios. Paciencia para acompañar a quien lucha. Nadie queda definido para siempre por su tentación. Nuestra identidad no es una inclinación, es la dignidad de hijos de Dios. Si alguien pregunta, ¿por qué la Biblia habla con fuerza de los desórdenes sexuales? La respuesta, no es que Dios odie el placer, sino que ama la dignidad. Él diseñó el placer como premio de la comunión en el pacto. Arrancar el placer del pacto es separarse de la fuente de la verdadera alegría. Anclav pastoral. Enseñemos con valentía a adolescentes y jóvenes. La educación sexual nace de la antropología. Somos varón o mujer según un designio bueno. La sexualidad es un don para la comunión, no un instrumento para inflar el ego. La pureza no es prohibición triste, es libertad interior para amar plenamente, en el tiempo justo, con la persona justa, en el santuario de la familia. Al final, nadie es inmune. Incluso los más fuertes del Antiguo Testamento, el forzudo, el guerrero, el sabio, cayeron cuando jugaron con fuego. Aprendamos 3 lecciones breves. Una, sencillez. Escóndete bajo las alas de Dios en lugar de presumir inmunidad a la tentación. 2, prontitud. Detectar pronto.
cortar pronto. Confesar pronto. 3. Perseverancia. Edificar hábitos de fidelidad cada día. Ninguna experiencia cumbre reemplaza la constancia de la oración, la palabra y la comunidad. Tal vez alguien escucha con el corazón hecho trizas por la traición o con la conciencia pesada por la caída. El Evangelio no le da la espalda a nadie. Sal hoy a la luz. Corta la cuerda que te ata. Confiesa a quién debes. Busca un pastor que te acompañe. Y comienza de nuevo al pie de la cruz. Oli, la sangre del Cordero aún basta para purificar. Oli, el Espíritu Santo aún tiene poder para renovar. Cuando el apóstol Pablo describe la caída de la humanidad, utiliza una expresión que nos estremece. Dios los entregó no porque haya dejado de amar, sino porque ellos rehusaron hasta ya no querer escuchar. Desde ahí, las fronteras entre el bien y el mal se borran. Y el ser humano llama luz a la oscuridad, día a la noche, libertad a la concupiscencia. Precisamente aquí entendemos que es una mente reprobada. Cuando la conciencia deja de sonar la alarma, cuando se pierde la capacidad de discernir lo que pertenece a la verdad y lo que brota de la mentira. No por falta de información, sino porque se ha desacralizado todo lo sagrado, incluso el propio cuerpo. Pablo continúa mostrando que cuando el ser humano se niega a tener a Dios en su memoria, es entregado a pasiones vergonzosas. Los varones dejan el uso natural de la mujer, las mujeres cambian el uso natural del varón y reciben en sí mismos la retribución debida a su extravío. La Escritura no busca denigrar a nadie, sino exponer la consecuencia interior del pecado. El pecado no solo transgrede una norma, desfigura a quien lo comete. En lenguaje pastoral, esto significa todo desorden sexual no es simplemente diferencia de gustos, sino una fisura en el orden de la creación. Si esa fisura se alimenta, deviene abismo. Y cuando se abre el abismo, perdemos la capacidad de amar como vocación de entrega. En lugar de comunión, consumo. En lugar de servicio, exigencia. En lugar de respetar el misterio del otro, lo convertimos en instrumento del yo. Desde este cuadro, la palabra nos conduce a una escuela muy concreta del matrimonio. La primera carta a los Corintios, capítulo 7. El contexto de Corinto era el de un puerto donde la sexualidad estaba mercantilizada y falsamente divinizada. Precisamente allí, Pablo proclama la disciplina santa de la vida conyugal. Cada cual tenga su propia esposa y su propio marido. No se priven el uno del otro, salvo de común acuerdo para la oración. Luego vuelvan a unirse, para que el tentador no los alcance por su incontinencia. Aquí la Biblia enseña una verdad realista y llena de humanidad. El cuerpo de la esposa pertenece al marido y el del marido a la esposa. No para poseerse, sino para entregarse. La sexualidad, cuando se rehace en la voluntad de Dios, es lenguaje del pacto, liturgia escondida de la una sola carne. A la inversa, negar la intimidad como castigo abre puertas a la tentación y a la amargura. Por eso el pacto necesita ritmo, oración en común, conversación en común, intimidad en común, corresponsabilidad delante de Dios. Una pregunta punzante:
y si el esposo o la esposa no creen en Cristo, Pablo responde que no es motivo para divorciarse. El creyente es llamado a permanecer si el otro consiente en convivir para convertirse en instrumento de santificación. El marido incrédulo es santificado por la mujer y la mujer incrédula por el marido. De otro modo, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Esta palabra no garantiza la salvación automática del otro, pero abre una esperanza y una misión. Esperanza de que la gracia se difunda por el testimonio de vida. Misión de perseverar en la oración y dar testimonio con mansedumbre, no con presión. Muchas familias han visto el milagro. La piedra dura se ablanda ante las lágrimas de intercesión y la constancia de la bondad. Pero si el incrédulo decide separarse, la Escritura dice que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no está sujeto a servidumbre, porque Dios nos ha llamado a la paz. La tradición pastoral reconoce aquí el caso de abandono del hogar, una de las dos causales bíblicas para el divorcio junto con el adulterio. Advertencia importante: la violencia física no se tolera. Si hay peligro, es necesaria una separación temporal para salvaguardar la vida y buscar ayuda legal y pastoral. Pero aun cuando se requiera separarse para sanar, el discernimiento sobre el divorcio debe iluminarse por las dos causales mencionadas. El objetivo jamás es terminar por terminar, sino justicia y restauración. Otra cuestión a menudo olvidada: la herida de los hijos en un divorcio conflictivo. Ellos carecen de palabras para expresarse, pero su alma sufre oleajes de pérdida, ira, culpa y ansiedad. Por eso, cuando el divorcio es inevitable, debemos levantar una red de seguridad para los pequeños. Calendarios claros y respetados de encuentros. Jamás arrastrarlos a tomar partido. No utilizarlos como mensajeros de disputas. Acordar bases comunes en fe y disciplina. Y, si es posible, contar con un acompañante pastoral para los niños. Volviendo a la disciplina conyugal, Pablo exhorta: no os neguéis y volved a juntaros para que Satanás no os tiente. No es un mandato de sensaciones, sino sabiduría de pacto. No dejen que el enojo duerma en el corazón. No permitan que la distancia se convierta en refugio de la fantasía y la tentación. Algunas disciplinas sencillas y poderosas. Primero, calendario de oración común. 5 minutos diarios. Bastan para colocar la cruz en el centro. Segundo, una filla, una comida, un paseo, sin hablar de trabajo, para reaprender el lenguaje del aprecio y la gratitud. Tercero, transparencia, finanzas, redes, agenda. La luz asfixia la sombra. Cuarto, lenguaje que cura, elogios concretos. Te valoro en, te doy gracias por. Renunciar a la ironía. Saber decir lo siento y perdóname. Quinto, comunidad. Nadie mantiene el fuego solo. Participa en un grupo pequeño. Camina con otro matrimonio. Deja que un pastor pregunte de verdad. Desde este cimiento encaramos el vendaval cultural. Hay quienes buscan legalizar lo que contradice la ley del corazón. Hay escenarios que celebran espectáculos que se burlan de lo sagrado.
Hay escuelas que enseñan a los niños contra la dignidad del cuerpo. El creyente no es llamado a odiar, sino a ser sal y luz. La sal obra silenciosa, la luz brilla con mansedumbre. No transformaremos el mundo a gritos, sino con fidelidad perseverante, fieles a nuestro propio pacto, fieles a toda la verdad y toda la misericordia. Una familia fiel es un sermón vivo más elocuente que 1000 argumentos, prácticas para educar a los hijos en tiempos confusos e enseñarles la vocación varón-mujer como don bueno. Presentar la pureza no como prohibición, sino como libertad para amar bien. Enseñar que el cuerpo habla un idioma y que ese idioma, me pertenezco por entero a ti, se pronuncia en la alianza matrimonial. Algunas sugerencias pastorales para padres. Cada semana, leer juntos un pasaje de la palabra y preguntar, ¿qué te dice hoy el Señor? Cada día, sostener 15 minutos sin pantallas de conversación cara a cara. Cada mes, realizar una obra de servicio en familia, visitar enfermos, compartir con necesitados, para que aprendan que amar es entregarse. Cuando haya errores, dar ejemplo. Y yo te pido perdón, porque la verdadera autoridad camina con verdadera humildad. Debemos decir también una palabra a quienes cargan atracciones hacia su mismo sexo o heridas profundas en el ámbito sexual. La iglesia no cierra sus puertas ante ustedes. No cambiamos verdad por caricia, ni misericordia por condena. Nuestra identidad última es ser hijos de Dios. El camino de la castidad, en matrimonio o en celibato, no es una ruta de soledad, sino de comunidad, de gracia y de amistades espirituales. Si estás luchando, no luches solo. Habla con tus pastores. Busca un grupo pequeño, maduro. Establece un plan realista de vida, casta horarios, entornos, consumo de contenido. Una persona de referencia que te acompañe y reaprende el arte de cerrar puertas a la tentación con decisiones firmes. Para quienes llevan el peso del pasado, adulterio, rupturas, abandono. La palabra hoy no viene a aplastar, sino a liberar. La verdad libera cuando camina con arrepentimiento. La cruz se abre cuando nos acercamos con corazón contrito. La sangre del Cordero limpia más de lo que el pecado mancha. Por eso, el itinerario del regreso tiene 3 pasos simples y decisivos. Primer paso, poner todo a la luz. Confesar a Dios, al pastor y a quien deba saberlo. Cortar de inmediato toda relación ilícita. Paso siguiente, reparar y ordenar en concreto transparencia financiera, entrega de dispositivos contraseñas si es preciso, reajuste del entorno laboral. Paso final, perseverar en los medios de gracia, oración, palabra, sacramentos según la tradición. Grupo pequeño, servicio. Porque las grandes victorias nacen de pequeñas victorias repetidas cada día. Y para quien es víctima de traición o abandono, recuerda, Dios está de tu lado. Él no te pide actuar de mártir en una humillación interminable. Si el culpable se arrepiente de verdad, la iglesia acompañará para sanar y reconstruir. Si el culpable persiste, la Biblia te concede el derecho a la libertad para hallar paz y esperanza. Llamado final.
No permitamos que la cultura del descarte nos defina, que nos defina el pacto. No dejemos que el ruido del siglo nos ensordezca al susurro del Espíritu. No consintamos que las heridas del ayer nos vuelvan cínicos. Permitamos que la gracia nos haga testigos de sanación. Porque el amor verdadero no nace de una emoción desnuda, sino de un corazón al que Dios ha implantado una brújula que apunta a la verdad, una llama que persevera en la tormenta y unas manos que saben abrazar la cruz para abrazar al cónyuge hasta el final. Y ahora, si están dispuestos, elevemos una oración de cierre. Padre Santo, te damos gracias por habernos creado varón y mujer y por llamarnos al pacto de amor. Derrama tu espíritu sobre nuestras familias. Sana las grietas visibles e invisibles. Cura al traicionado y restituye su dignidad y paz. Toca al que se ha extraviado para que se arrepienta y regrese. Guarda a los pequeños en tus brazos. Que ningún mal los toque. Enséñanos a orar juntos, a pedir perdón, a reconstruir con los ladrillos pequeños de la fidelidad diaria. Pon la cruz de tu Hijo en el centro de cada hogar, para que de allí broten luz, verdad y libertad. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.